Os damos la bienvenida al estudio bíblico. Llegamos a Hebreos capítulo 9, versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El título que reciben estos versículos, del 23 al 28, es El sacrificio de Cristo que quita el pecado. ¿Cuál es el significado de la muerte de Cristo? La muerte de Cristo ha ocupado un lugar destacado en la teología cristiana desde los días de los apóstoles. Su énfasis en este aspecto de la vida de Cristo es evidente por sus muchas referencias a su sangre. Que la etapa divina de la crucifixión de Cristo jugó un papel central en la teología de Pablo es evidente, es cierta. Mira lo que dijo Pablo, 1 de Corintios capítulo 2, verso 2. Porque decidí no saber nada entre ustedes, excepto Jesucristo y el crucificado. No hay duda de que la muerte de Cristo ocurrió en la historia. Pero, ¿por qué se enfatizó tanto en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el significado del sacrificio de Cristo? ¿Por qué fue importante? Todo evento histórico necesita interpretación. Doctrina es el intento de interpretar la historia bíblico-histórica. No es suficiente decir que Cristo murió. No hay buenas noticias en este mensaje. La muerte de Cristo en la cruz es solo una buena noticia si se interpreta de cierta manera. La pregunta que nos preocupa es ¿cómo interpretar la cruz? Los autores bíblicos no nos dieron una explicación completa o sistemática del significado de la muerte de Cristo. Intentar unir sus dichos esporádicos en una comprensión es como tratar de armar un rompecabezas, un puzzle, sin la imagen de ese rompecabezas, sin la imagen de ese puzzle. Cantares capítulo 4, verso 6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Estamos viviendo tiempos en los cuales la sombra de enfermedad y de muerte está sobre muchos países del mundo. Nosotros, como discípulos de Cristo, ¿qué debemos hacer? Por supuesto que en términos terrenales tenemos que acatar las disposiciones de los gobiernos, las cuarentenas, el distanciamiento social, la reapertura gradual de las sociedades, la nueva normalidad. Pero espiritualmente, mientras pasan las sombras, mientras huyen las sombras en el mundo, tenemos que subir junto al novio del libro de Cantares, el cual es un tipo de Cristo, al monte de la mirra, al monte del collado del incienso. El monte de la mirra es símbolo del Calvario. La mirra es una de las especias aromáticas con las cuales nuestro Señor Jesús fue ungido antes de ser puesto en la tumba. La mirra también era la parte de lo que quisieron darle de beber a Jesús cuando fue crucificado. De hecho, la mirra fue uno de los regalos que le hicieron a Jesús cuando nació en Belén. En estos tiempos de sombra de muerte, poner nuestra mirada en el monte de la mirra, en el Calvario, donde murió Jesús, ¿qué te recuerda a ti? Cuando lees ese pasaje de Jesús y su muerte, ¿qué te recuerda? Yo cuando leo la muerte de Jesús, recuerdo su amor. Ese es el símbolo de la cruz. ¿Qué simboliza la cruz? Amor. Nos recuerda su amor. Tenemos un Dios que nos ama tanto que entregó a su Hijo para ser sacrificado por cada uno de nosotros. Por ese amor tan grande podemos tener la seguridad que aún en medio de esta pandemia, aún en medio de estas sombras de muerte, Él está con nosotros. Él nos cuida, Él nos sana. Eso es lo que simboliza la cruz. Eso es lo que nos recuerda, su amor.
Pero también cuando miras la muerte de Jesús en la cruz, eso debe recordarte su victoria. Qué maravilloso saber que ese Jesús que murió en la cruz 3 días después, resucitó por el poder de nuestro Dios. Él venció la muerte, venció la tumba, venció a Satanás. Y esta pandemia también está vencida por la victoria de Cristo. La muerte de cruz de Cristo nos recuerda su victoria. La muerte de Cristo en la cruz nos recuerda que en Él hay sanidad. Nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados, fueron perdonados. Todo para sanidad de nuestra alma. Y nosotros hoy podemos tener la seguridad que quien tiene poder para sanar nuestra alma del pecado, también tiene poder para sanar nuestro cuerpo de nuestras enfermedades. Dios nos está esperando. Está esperando de nosotros que demos el paso de aceptarle. Está esperando que nosotros nos decidamos. La palabra de Dios dice que Él pone delante de nosotros camino de bendición y camino de maldición. Escoge, pues, el camino de bendición. El monte de la mirra, símbolo del Calvario. El collado del incienso. Nos recuerda la oración, nos recuerda el clamor de nuestro Señor Jesús en Gesemaní. Necesitamos orar intensamente en tiempos de angustia. El incienso es un símbolo de la oración, y en los tiempos de angustia, Jesús nos mostró la forma de enfrentarlos, orando intensamente, clamando a nuestro Dios por su fortaleza, por su poder. Tú y yo necesitamos orar cada día más. Tenemos que aceptar también la voluntad de Dios. Mientras pasan las sombras, tenemos que aceptar la voluntad de nuestro Dios, creer y creer que sus planes son perfectos, sus propósitos buenos, aunque a veces no los comprendamos. ¿Para ti qué significa la muerte de Jesús? De eso estamos hablando. Por eso nos detenemos en Hebreos capítulo 9. El sacrificio de Cristo, que quita el pecado. Es gracias a Jesús, es gracias a su muerte en la cruz, es gracias a su resurrección que tú y yo hoy estamos vivos. Gracias a su muerte en la cruz, tú y yo hoy vivimos. Salmo 113, versículo 1. Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia al estéril. Esa familia que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Salmo 113, versículos del 1 al 9. En este versículo que hemos leído, en los primeros 4 versículos de este salmo, se nos habla de la grandeza, de la majestad de Dios. Su nombre tiene que ser alabado, su nombre tiene que ser exaltado. De hecho, su nombre es bendito, su nombre es excelso sobre todas las naciones de la tierra. Sobre los cielos es su gloria. Dios es santo, es excelso, es sublime. Por eso tenemos que valorar la cruz de Cristo, su muerte, su resurrección. Es gracias a Él que tú y yo estamos vivos. Y gracias a Cristo, gracias a esa muerte, somos limpios del pecado. Dios es santo. Él es bueno con nosotros. Para nosotros los seres humanos era imposible acercarnos por nuestros propios medios.
El Nuevo Testamento nos confirma que a causa de nuestro pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Destituir es expulsar a una persona. Es por eso que tenemos que responder a esta pregunta tan importante. ¿Cómo podía nuestro Dios, con toda su majestad, con toda su gloria, con toda su santidad, relacionarse con nosotros, pecadores? ¿Cómo podía llegar hasta nosotros? La respuesta la encuentras en el Salmo 113, verso 5. Nuestro Dios tenía que humillarse, ya que el hombre no podía acercarse a Dios por su condición de pecado. Dios decidió humillarse y Él se acercó al hombre, así como lo dice su palabra. Siendo Dios, tomó forma de hombre. Estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, muriendo en la cruz. Por medio de su humillación, Jesús nos permitió a nosotros recibir grandes bendiciones para nuestra vida, para nuestro presente, también para nuestra eternidad. Hace poco celebrábamos un día muy especial, ¿verdad? La Pascua, la resurrección de Jesús. Te invito a que leas Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 6. Este es un día muy especial. Recordamos que Jesús hace 2000 años venció la muerte. Después de 3 días de haber muerto en la cruz, Él resucitó de entre los muertos. La palabra de Dios también nos habla sobre otras resurrecciones. Puedes analizar la palabra de Dios, puedes analizar el Nuevo y el Antiguo Testamento y podrás ver resurrecciones de personas. En la palabra de Dios se nos menciona que también otras personas resucitaron después de haber muerto. El hijo de la Sunamita, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, Lázaro, resucitado por el Señor después de 4 días de haber muerto. Ahora bien, ¿por qué la resurrección de Jesús es tan especial, es tan importante? Jesús resucitó de entre los muertos para ya no morir nunca más. Cristo es las primicias, es decir, el primero en resucitar para vida eterna, el primero en vencer para siempre a la muerte, a la tumba, para que también nosotros que creemos en Él podamos también experimentar su victoria. Desde hace 2000 años, después de que Jesús resucitó, la resurrección sigue estando presente, no como un hecho histórico, sino como una realidad en la vida de cada uno de nosotros que hemos reconocido nuestra condición espiritual. Es decir, estábamos muertos en pecados. Por la gracia de Cristo, Él nos da vida. Nos resucitó espiritualmente por medio de Cristo, nuestro Padre. Nos ha dado vida eterna. El bautismo es el símbolo de nuestra resurrección espiritual. Es el símbolo de que por medio de Cristo nosotros hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Por medio de Él hemos resucitado en una nueva naturaleza. Ahora bien, llega la resurrección futura, que es el evento escatológico que la Iglesia de Cristo está esperando. Es el arrebatamiento de la Iglesia, en el cual todas aquellas personas que murieron con Cristo, es decir, que murieron después de haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, sus cuerpos serán resucitados, incorruptibles, glorificados. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 53. Cuando un cristiano muere, por ejemplo, se siembra en la tierra un cuerpo de corrupción, de pecado, de maldad, pero cuando Cristo venga va a resucitar un cuerpo glorificado, incorruptible, victorioso, santo. También al final de la gran tribulación, el Señor va a resucitar a los creyentes del Antiguo Testamento para entrar a ese reino milenial. Isaías 26, versículo 19 y 20. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. Ahí hay más referencias. Pero también la resurrección futura incluye a todas aquellas personas a que a través de la historia rechazaron la salvación que Dios ofreció. Después del milenio, todas las personas que rechazaron la salvación serán resucitadas para presentarse frente a nuestro Dios
en ese juicio del gran trono blanco. Puedes leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. La condenación eterna de aquellas personas que serán resucitadas para ser juzgadas en el juicio del gran trono blanco es la muerte segunda. Y en este día, ¿sabes una cosa? Tú y yo podemos resucitar para vida eterna. En este día tú puedes dejar de estar muerto en pecados. En este día tú puedes recibir la vida que solamente Jesús te puede dar. Por eso queremos que invitas hoy a Cristo a tu corazón. Él ha resucitado para darte vida eterna. Él no está clavado en una cruz como nos presentan muchas religiones, ¿verdad? Que sacan a pasear a un Cristo crucificado en un madero. Él no está en la cruz. Él está vivo. Gracias a la muerte de Jesús, tú y yo estamos vivos. Gracias a esa muerte, gracias a la resurrección de Jesús, hoy estamos aquí. Hoy podemos hacer este programa. Podemos compartir la palabra. Hoy, gracias a Jesús, gracias a su muerte, gracias a su resurrección, podemos escuchar los mensajes, podemos alabarle, podemos adorarle, podemos hablar a otros de Jesús. Es gracias a Él, no es gracias a nuestros méritos, no es gracias a nuestros antepasados, no es gracias a nuestros padres, es gracias a Jesús. Gracias a Él. Hoy tienes una familia. Hoy tienes hijos, hoy tienes descendencia. Gracias a Él, hoy tienes un trabajo. Gracias a Él, tienes amigos, tienes seres queridos. Gracias a Él, estás escuchando Radio Solidaria. Es gracias a Él. Por su muerte, por su resurrección, hoy tenemos vida eterna. Somos limpios del pecado. Como dice Hebreos capítulo 9, el sacrificio de Cristo quita el pecado. Ahora bien, en este día tú puedes dejar de estar muerto en pecados y recibir la vida que solamente Jesús te puede dar. Invítale hoy a tu corazón. Invítale como tu Rey y Salvador personal. Acéptale. Y yo te digo una cosa. Tu vida cambiará.